Caos y por momentos incertidumbre en medio de un riguroso operativo de seguridad y cierres viales que nuevamente pusieron en jaque la operación del renovado Estadio Azteca. Así se vivió el regreso de las Águilas a su casa, luego de más de 22 meses de aquella final de Liga MX, el 26 de mayo de 2024 ante Cruz Azul. Creo que la incertidumbre de que no sabes si entras por acá o entras del otro lado, vimos como que muchos retenes donde ni los propios policías se ponían de acuerdo en dónde teníamos que pasar la afición. Muchos aficionados mostraron su inconformidad por el operativo para llegar a las inmediaciones y luego acceder al inmueble. Vivimos por aeropuerto y nos hicimos aproximadamente 1 hora y media para llegar, cerrado periférico, todo cerrado. Entonces la verdad eso sí afecta bastante como aficionado, ahora sí que en la expectativa. Por si fuera poco, los fanáticos azulcremas y celestes también se mostraron sorprendidos por los altos costos de los boletos para el clásico joven, con precios de 683 hasta 9,113 pesos. La verdad me parece algo caro, por ser, lógicamente es un poco más caro por ser la reinauguración, pero sí se me hace a veces que se exceden un poco en los precios, entonces la verdad sí, y más con los revendedores, pues es algo increíble de verdad con los revendedores. Hay algunos boletos que te los dan hasta precios de 15,000 pesos que dices, pues estoy pagando para qué o qué, ¿no? Siento que sí se pasaron porque es un precio que para muchos no es accesible. Entonces, pensar un poquito más en la afición, en la gente, que muchos no vienen ni a ver al América ni al Cruz Azul, vienen a ver la reinauguración como tal en la Liga MX, entonces sí es algo inaccesible. Otro tema que causó enojo durante la semana en redes sociales fue el precio del estacionamiento, 1,139 pesos, mismo que quedó semi vacío, con todo y que los poseedores de palcos y plateas tuvieron un ingreso ya incluido. Digo, eso es una cuestión que se tiene que buscar regular. Es por mi trabajo, pero en el Congreso de la Ciudad de México han presentado iniciativas recientemente en ese tema, que no vas a pagar más por un estacionamiento que por un boleto del partido mismo. En términos generales, el acceso fue complicado para la mayoría de las personas que acudieron al Coloso de Santa Úrsula, que estuvo lejos del lleno para un clásico que quedará enmarcado en la historia como el retorno de un partido de Liga MX al renovado Estadio Banorte tras casi 2 años de remodelación. No me gustó el partido, muy pocas emociones. ¿Por qué? Muy pobre espectáculo para dos equipos que realmente han sido protagonistas en los últimos torneos. Es la realidad. ¿A ti sí te encantó, Paco? A mí me gustó. A mí no. A mí también me gustó. Ah, ¿también? Pero porque el fútbol es de gustos. En gustos se rompen géneros. Sí, a Ricardo no le gustó, a mí sí me gustó. A Johnny tampoco le gustó. Nada de malo. No, espantoso. A Johnny tampoco. Espantoso. ¿Espantoso? ¿Y a ti te gustó? Por momentos sí y por momentos no. ¿Te gusta el reggaetón? Algunas canciones, no ¿A todas. ti, Paco? No, a mí no. ¿Te gustó Pietra el partido? A mí me gustó. ¿Sí? Sí. No, Sí me gustó. A lo mejor veo mal yo. No, pero es que va en gustos. De verdad va en gustos. Dime Depende qué del generó ángulo el que le América, por encuentres favor, al dime partido. qué generó. Empezó muy bien el cabezazo, que es un golazo, hay que decirlo, porque hay que estar ahí, anticipar. como el estilo tuyo. Y ponerla al poste, exactamente. Dicen un bombón de Cendejas. No fue un bombón de Cendejas. Fue un centro donde el centro delantero tenía que hacer muchísimo para meter la pelota ahí, no fue un bombón. Por ejemplo, este muchacho Vinido o Lima, nada. Después entra en el segundo tiempo Veiga, nada tampoco. Se apaga Cendejas, lo terminan sacando. Brian, lo mejor del América. ¿Cruz Azul? Cruz Azul empezó muy mal, mejoró en la parte final y muy bien el inicio del segundo tiempo y se apagó. Paradela duró menos que tú como técnico, o sea, Sí. duró No exagere. Este señor tiene el récord Guinness. Que ayer nos sentimos muy mal. Jugó muy poco. Muy mal ayer. No. Pero también sí te Gracias pasaste, que todo te trate pasaste. de mí. Así soy, de la industria. Pero, ¿sabes Oye, qué? ¿Y industria. qué opinas de lo del Pato? El Pato Salas. Me gusta, o sea, no ¿verdad? es fácil ese remate, luego retiene bien la pelota, le da tiempo. Se Piovi asocia pudo bien. haber hecho algo porque teníamos la discusión. Si Piovi pudo haber hecho algo. Bueno, es que es más anticipo o sea, viene una pelota donde van los dos, él anticipa y gira la cabeza, o sea, roza. Piovi pudo haber hecho algo, hermano. ¿Tú hubieras hecho Sí, algo? pero es más mérito de Salas. Sí, de acuerdo. Sí, es más Pero sí mérito de pudo Salas. haber. Competir de otra manera, pero es cierto, es un remate de alguien que tiene noción, conocimiento, oficio a su corta edad. Y también decía, aprovechando Ricardo, porque son pocos los delanteros de América, los delanteros mexicanos. Tú estás dentro de uno de ellos, Carlos Hermosillo,
por supuesto lo de Raúl Jiménez. Henry Martín. Sí, bueno, pero ellos debutaron. Que quieran que debutaran ahí. Del América. Sí pueden. Sí Claro pueden, que y pueden. Salas pinta para hacerlo. No es fácil en América. Aunque Ricardo no es producto de fácil. las fuerzas básicas. No, de América. pero debutó ahí. Bueno, pero debutó ahí. No, a ver, sí, claro. Profesor Paco, profesor Mario. No, pues él es el profesor. Profe y Presi. Profe y Presi. Sí, así es. Algo nos quieres pedir. Sí. Algo nos que quieres ya, pedir. que ya no lo critiquen. No, por a su mí me fascina. valioso paso como director. Mira, técnico. como decía Gary Sheffield, un beisbolista, nobody's done boost nobody's. Es decir, nadie buchea a los dos nadie. Pero Y a mí te van a sí buchean. aplicar, Te entendí. te van a aplicar No la creo, te No, tuve que traducir, te tuve que traducir. Tú Sí. podrías haber hecho algo más para que no te golearan de esa manera en tu partido de debut y despedida. Como Sí, diría, claro. Como diría la No, canción. la derrota es totalmente mía. Está el Yo le agradezco rumor a ahí sus que te jugadores. van a aplicar la de Anselmi, ¿eh? No vuelves a dirigir. ¡Ay! Así. Pues, ¿sabes qué? Tus fuentes están mal porque Ya tienen una Puedes- oferta. Son mis registros, no mis fuentes. puede ser que ya sea yo patrón. Sí, pero no Patrón. técnico. Bueno, o sea, como pero, técnico sí, de mira. una noche de debut. Puede y ser como despedida. el rector de Paco. ¿Eh? Puede ser como el rector de Paco. ¿Qué? El ingeniero Filisola. Sí, el ingeniero Ah. Filisola. Sí, se puede, se puede. Pero mira, tú criticas a mi estilo, mi filosofía de juego, que es el. Yo no la critico, hermano. El 0 atrás. Mentira. 1-0, No la 1-0 cri- ganas. No te pueden hacer 5 Te goles. voy a decir una cosa. Jamás Yo en la no la vida. critico. Yo lo que critico del Paco Gabrielismo es cuando no ganan. Cuando ganan lo felicito. Es como del guardiolismo. Si no gana, lo critico. Ahora, profesor Mario Carrillo, con 6 partidos sin ganar, ¿Cruz Azul es candidato a algo? Sí. ¿O se está cayendo? No, es candidato. Aparte es mejorable, este equipo es mejorable. Son errores muy puntuales. Y lo que hemos platicado toda la temporada, o más bien yo, toda la temporada, le falta profundidad. No siente atacar. Yo veo, por ejemplo, el Charlie corre adelante, pero no sin ningún sentido. Paradel es el que tiene que ejecutar, el pasador importante, no lo ha sido. Palavecino, que les encanta aquí en la mesa. No, Palavecino, yo no lo ¿A veo. quién le encanta? Toda la Mario. mesa le encanta Palavecino. Pero es Todo. cierto, De verdad. es cierto que. Todo. No, una cosa es jugar en Necaxa con Y- todo respeto y otra cosa es jugar en Cruz Y te Azul. iba a decir otra cosa, el mejor, el que me ha gustado mucho es Jeremy Márquez, que en verdad Ayer a mí ha tuvo una. sorprendido llegando de volante Ayer defensivo de tuvo atrás. una. Fue el más ¿Qué me atacante. decías, En Diego? este partido, no sé si se fijaron, de verdad, llega el momento en que están tocando la pelota la línea de 3 de Cruz Azul, la toca Lira, la para con el pie arriba de la pelota y se queda así. Y ves ¿Pero la cuántas veces fotografía, lo hizo? espérame, ves como 3 o 4, ves la fotografía. Atención, americanistas, porque lo que se vivió en el regreso del Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, no fue solo un gol, fue historia pura, fue identidad, fue el reflejo de lo que significa el Club América. Porque en una noche cargada de expectativa, de emoción, de presión, apareció un nombre que pocos tenían en el radar como protagonista principal: Patricio Pato Salas. Sí, el canterano, el joven, el que viene desde abajo, el que ha trabajado en silencio, fue el encargado de marcar el primer gol oficial en la reapertura del estadio más importante del fútbol mexicano. Y eso no es cualquier cosa. Eso no es un dato más, eso es historia. Porque cuando se escriba lo que pasó en este regreso del Azteca, el nombre de Pato Salas va a estar ahí como el primer goleador de esta nueva etapa. Y eso, en un club como el América, tiene un peso enorme. Pero lo más impresionante no es solo el gol, es el contexto, porque no fue en cualquier partido. Fue en un clásico joven contra Cruz Azul, en un duelo de máxima exigencia, en un escenario donde la presión es total. Y ahí, en ese momento, cuando el partido apenas comenzaba a tomar forma, apareció Salas. Minuto 16, centro preciso de Alejandro Zendejas, movimiento inteligente, anticipación perfecta y un cabezazo colocado, potente, imposible para el arquero. Gol, explosión, historia, porque ese remate no solo abrió el marcador, abrió una nueva etapa en el estadio, abrió una nueva ilusión en la afición, abrió una nueva narrativa en el equipo, porque cuando un canterano aparece en un partido así, no es casualidad.
es resultado de un proceso, de un trabajo, de una identidad que el América ha construido durante años. Porque sí, el América es un equipo de figuras, de estrellas, de fichajes importantes, pero también es un club que sabe producir talento, que sabe formar jugadores, que sabe darle oportunidad a los que vienen desde abajo. Y Pato Salas es el ejemplo perfecto de eso. Un jugador que no llegó como estrella, que no fue un fichaje mediático, que no tenía los reflectores encima, pero que ha sabido ganarse su lugar. Y hoy, con la lesión de Henry Martín, con las dudas en otros delanteros, ha tomado la responsabilidad. Ha levantado la mano y ha respondido. Porque no es fácil ser el delantero del América. No es fácil cargar con esa presión, con esa exigencia, con esa responsabilidad. Pero Salas lo está haciendo y lo está haciendo bien. Porque este gol no es solo un momento aislado, es la confirmación de que puede ser una solución real para el equipo. Porque más allá del gol hay que analizar su juego, su movilidad, su inteligencia, su capacidad para anticiparse, para leer las jugadas, para posicionarse. Son cualidades que no se improvisan, son cualidades que se trabajan y él las tiene. Y eso es lo que ilusiona. Porque el América no solo necesita goles, necesita identidad, necesita jugadores que entiendan lo que significa esta camiseta. Y Salas lo entiende, porque viene de la cantera, porque conoce el club, porque sabe lo que representa, y eso se nota en la cancha. Pero también hay que hablar del impacto que tiene este tipo de historias en la afición, porque el americanismo no solo celebra los títulos, celebra a los suyos. Celebra a los que nacen en casa, a los que crecen en el club, a los que sienten los colores. Y ver a un canterano marcar un gol histórico en un clásico joven es algo que conecta, que emociona, que ilusiona, porque le da sentido al proyecto, le da valor a la formación, le da identidad al equipo. Y en un momento donde el América ha sido cuestionado, donde ha tenido altibajos, donde ha generado dudas, este tipo de momentos son fundamentales, porque devuelven la confianza, porque generan esperanza, porque construyen futuro. Y ahí es donde entra el papel de André Jardine, porque más allá de los resultados, más allá de las críticas, hay que reconocerle algo. Está apostando por jóvenes, está dando oportunidades, está confiando en el talento de la cantera. Y eso no es fácil en un club como el América, porque aquí se exige ganar siempre, pero también se necesita construir, y Salas es parte de esa construcción, es parte de ese futuro, pero también es presente. Porque hoy, con este gol, con este rendimiento, con esta actitud, se está ganando un lugar, se está convirtiendo en una pieza importante, y eso cambia el panorama, porque el América ahora tiene una opción más, una alternativa real, un jugador que puede marcar diferencia, y eso en este momento del torneo es clave, porque el equipo necesita respuestas, necesita soluciones, necesita jugadores que aparezcan. Y Salas apareció, y lo hizo en el momento más importante, en el escenario más grande, en el partido más exigente. Y eso no se olvida, porque hay goles y hay goles históricos, y este, sin duda, es uno de ellos. Porque no solo significa un 1-0, significa el inicio de algo, el inicio de una nueva etapa en el estadio, el inicio de una nueva historia para el jugador, el inicio de una nueva ilusión para el equipo. Y ahora la pregunta es, ¿qué sigue? Porque el reto no es marcar un gol, es sostener el nivel, es seguir creciendo, es seguir demostrando, es consolidarse. Y ahí es donde se verá la verdadera dimensión de Salas. Pero por ahora hay que disfrutarlo, hay que reconocerlo, porque no todos los días se hace historia, y hoy Pato Salas la hizo, y la hizo con la camiseta del América, y eso tiene un valor enorme. Y es que hay algo que va más allá del gol, algo que empieza a construirse alrededor de la figura de Pato Salas y que el americanismo debe entender desde ahora. No estamos solo ante un momento bonito, estamos ante el posible nacimiento de un nuevo referente.
porque así empiezan las grandes historias en el América. Así comenzaron muchos jugadores que después marcaron época, con una oportunidad, con un momento, con un gol importante, y a partir de ahí construyen su camino. Y Salas ya dio ese primer paso, pero lo más interesante es cómo se da, porque no es un gol en cualquier partido, no es un gol sin presión, es un gol en un clásico, en el regreso al Azteca, en un contexto donde el equipo necesitaba respuestas, y él respondió, y eso habla de personalidad, porque no cualquiera aparece en esos escenarios, no cualquiera tiene la calma, la inteligencia, la determinación para definir de esa manera, y eso es lo que ilusiona, porque el América necesita jugadores con ese carácter. Jugadores que no se escondan, que no les pese la camiseta, que no se intimiden ante la presión. Y Salas ha demostrado que tiene eso. Pero ahora viene lo más difícil. Porque en el América no basta con un buen partido, no basta con un gol histórico. Aquí se exige constancia, aquí se exige rendimiento continuo, aquí se exige que cada partido sea una confirmación. Y ese será el verdadero reto para el canterano, porque ahora ya no será sorpresa, ahora ya será observado, estudiado, exigido y tendrá que responder, tendrá que demostrar que lo de hoy no fue casualidad, que no fue un momento aislado, que es el inicio de algo más grande. Y ahí es donde el cuerpo técnico también juega un papel clave. Porque Jardine tendrá que gestionar su crecimiento, tendrá que protegerlo, tendrá que darle continuidad sin quemarlo, porque el talento está, pero hay que saber llevarlo. Y el América tiene experiencia en eso. Ha visto crecer jugadores, ha sabido potenciarlos, ha sabido convertirlos en figuras. Y Salas puede ser el siguiente. Pero también hay que hablar del impacto que esto puede tener en el vestidor. Porque cuando aparece un canterano y responde de esta manera, genera competencia, genera motivación, genera una dinámica positiva. Porque los demás jugadores ven que hay oportunidades, ven que el rendimiento se premia, ven que el lugar se gana en la cancha y eso eleva el nivel del equipo. Y eso es justo lo que necesita el América en este momento. Porque más allá de los resultados, necesita intensidad, necesita hambre, necesita jugadores que quieran demostrar. Y Salas representa eso. Representa ganas, representa ilusión, representa ese impulso que a veces falta en equipos llenos de figuras. Y eso puede ser determinante en el cierre del torneo. Porque los equipos que llegan lejos no solo tienen talento, tienen hambre. Y este tipo de jugadores aportan eso, pero también hay un mensaje para la afición, porque el americanismo tiene que abrazar este tipo de historias, tiene que valorar a los suyos, tiene que apoyar a los jóvenes, tiene que entender que el futuro también está en casa, porque no todo se compra, no todo se trae de afuera. Hay talento en la cantera, hay jugadores que pueden responder, hay historias que se pueden construir desde dentro, y Salas es prueba de eso. Y hoy, con este gol, no solo se ganó un lugar en el partido, se ganó un lugar en la memoria, porque hay momentos que marcan, que quedan, que se recuerdan, y este es uno de ellos. El primer gol en el nuevo Azteca, con un canterano, en un clásico. Eso no es casualidad, eso es destino. Y ahora solo queda ver hasta dónde puede llegar esta historia,